Hoy vamos a hablar sobre los vikingos, descubridores de mundos y leyendas. ¿Qué los hizo tan legendarios? Esos son los temas que vamos a estar tocando, desde descubrir algunos de los vikingos más famosos, la huella que dejaron en la historia, cómo conocieron América del Norte, qué guerreros nos parecen los más valientes, cuánto de ellos podemos saber o no saber o descubrir. Hoy lo vamos a estar compartiendo en este episodio. Pero no estoy solo, hoy tengo la fortuna de compartir este episodio con un gran fanático de la mitología nórdica, Roberto, o Robert, como le voy a estar diciendo para que lo identifiquen, licenciado en animación, docente, compañero de la universidad, artista visual y, lo más importante, y por cómo lo conocí, exalumno mío cuando yo recién empecé a dar clases en la universidad. Bienvenido, Robert, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, contento de estar aquí. Excelente. ¿Qué te animó, Robert? ¿Qué dijiste? Ay, a ver si no me hace una entrevista de mis tatuajes. No, 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 fue más me dijiste, vamos a hablar de mitología y sabes que yo amo este tema y dije, jalo, dispuesto. Y pues de los tatuajes también va junto con la mitología, entonces, adelante, güey. Si tienes algunos bastante obvios, ¿verdad? Que tienen que ver con esto. Pues vamos a comenzar. Y el primer tema que quería traer a nuestra charla, pues es algunos mitos de la mitología, ahora, perdón la redundancia, nórdica. ¿Por qué elegimos o por qué te gusta esta mitología, Robert? Pues es que mira, todo empieza desde niño, o sea, yo tenía juguetes de castillos, guerreros, dragones, eh, había unos que eran de Megablocks, no sé si recuerdas, que eran Sí, parecidos a los del Señor de los Anillos. Habían unas marcas españolas que no existen ya aquí en México, pero eran como unos tipo armables, así como bloquecillos, y traían soldados, y yo empezaba a jugar con eso. Eh, Desde chico bebí Corazón Valiente, Gladiador, pero estamos hablando de un niño de 7 años. es que Ajá. perdón que te interrumpa, pero esa película de Corazón Valiente, no hay quien no lo haya marcado su vida, ¿eh? O sea, a mí también fue la película que abrió el mundo hacia lo medieval, hacia lo nórdico, hacia las culturas celtas, pero comparto ese gusto. Y continúa, perdón por la interrumpida. No pasa nada. Aparte, la película ha envejecido súper bien, o sea, la sigues viendo, tanto esa como Gladiador, las ves y no te aburre, o sea, han envejecido espectacular. Y dato curioso, o sea, la película de William Wallace fue la primera que planteó un discurso antes de la batalla y es lo que nos hemos acostumbrado a, a que escuchemos siempre un discurso épico antes de una batalla. Y es que Ese fue el parteaguas. estarás de acuerdo que a mí porque me gusta y creo que vamos a coincidir, es que todos vivimos una batalla en la vida, ¿no? La batalla de supervivencia, de conflictos emocionales, relacionales, y digo, los que somos mexicanos, pues la batalla por llegar vivos a casa cada día, ¿no? Entonces, estas frases célebres, estas compendios de pues frases motivacionales o discursos motivacionales que salen en Corazón Valiente, yo creo que a todos los escuches en la época que los escuches, te mueven el corazón, te mueven el ímpetu, ¿no? Y la voluntad para darle para adelante. Por lo menos así lo veo yo. Sí, pues es que aunque no sé, te sientas así medio derrotado en plena batalla y todo y escuchas como qué harías sin libertad, puedes vivir un poco más, aunque sea un tiempo, debes de dar como lo mejor, incluso Máximo Décimo Meridio lo dice, ¿no? O sea, lo O que tú esa, hagas en vida resuena en la eternidad, ¿no? O sea, y sí. eso es algo que sí me repito de repente así muchas veces, aunque, o sea, te falta motivación, es como lo que hagas en vida resuena en la eternidad, lo que hagas en vida, y es algo que sí sirve, o sea, es una batalla continua. Sí, inclusive una batalla contra uno mismo, ¿no? Como decir, hoy no quiero, hoy no puedo, no quiero dar clase, ¿no? Por ejemplo, en esta área laboral en la que coincidimos, hoy no quiero soportar morros, que no les caigo bien, a mí, hablando por mí.
y, y de repente con una frasecita de estas que dices, oye, lo que hagas va a retumbar, pues dices, oye, claro, con un morro que algo de lo que le comparta le motive la vida para ser más creativo, mejor deseador, vale la pena, ¿no? Y suena muy cliché, suena muy como ñoñón para algunos, pero para mí, y coincidirás conmigo, pues es una manera de enfrentar la vida muy estoica, muy valerosa, que sí tienen todas las culturas nórdicas, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte con lo que dices, o sea, pelear con uno mismo para salir adelante, para, ay, no, y no quiero, pero pues, tengo que y todo. Incluso con que tú le cambies la vida a un alumno, ya estás haciendo tu chamba. Con uno que motives, con uno que impulses o que le puedas cambiar así pues, su forma de ver la vida, ya estás hecho en la vida, o sea, y es algo que trasciende, como lo han hecho los... ¿Verdad? Y fíjate, me trae a colación, apenas estaba leyendo, preparándonos para el podcast, estaba leyendo el origen de la palabra vikingo. No sé si tú lo tengas ahí la referencia, pero estaba leyendo que la palabra viene de, no hay una precisión, pero la relacionan con dos, ¿no? Una que es Vik y otro Vik ya. Y ambas tienen una coincidencia. Vik significa bahía y Vik ya significa doblez o curva o girar en la navegación. Entonces me hizo pensar, oye, pues un vikingo es una persona que se atreve a virar, a girar, a romper con la línea recta instaurada por, no sé, podría ser por un sistema, podría ser por un dictamen universal. Y los vikingos tenían esto, ¿no? Eran grupos de colonizadores o de exploradores que no tenían miedo a romper paradigmas, ¿no? ¿Estabas de acuerdo conmigo en esto? Sí, no, de hecho no conocían el miedo, mientras ellos murieran honorablemente mejor, o sea, y de hecho no tenía más o menos como la definición de la palabra, más bien yo sabía que lo que conlleva un vikingo es la profesión Ujú. de estar saqueando, navegando y todo. Y totalmente, o sea, siento que si los vemos, si existieran vikingos hoy en día, los veríamos como los antisistema, ¿no? O sea, ellos ponen sus reglas, ellos rompen paradigmas, ellos hacen como más les convenga. Sí, realmente son como unos anarquistas del océano, ¿no? Porque no le, como dicen, no le tienen miedo a nada. Y el miedo que tenían realmente lo transformaban en motivación, ¿no? Decían, oye, a lo mejor me da un poco de miedo morir, pero sé que si en una batalla logro perecer, pues voy a llegar al majestuoso salón de los caídos en combate, ¿no? Al salón regido por el gran Odín donde los guerreros mueren con valor en batalla. ¿Qué dónde es esto? El hermosísimo Valhalla, ¿verdad? Entonces esta motivación a mí en lo personal sí me pone hasta a veces la piel chinita porque digo, eh, he estudiado algunas otras doctrinas y religiones, eh, pero en esta mitología, en estas creencias, yo te voy a hacer muy personal mi comentario, he encontrado mucha motivación personal, espiritual, mucho rollo como de, ok, algunos dicen que es fantasía, algunos dicen que es mitología, sea lo que sea, poesía, mitología, fantasía, logra tocar fibras sensibles de la parte espiritual. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Pues fíjate que sí me siento identificado porque yo igual muchas veces es como identificarme mucho con esta cultura, incluso pensar así como, pues tal cual Odín, padre de todo, y la motivación sí la he encontrado y no me engaña, no me dejarás mentir con esto. Eh, Ellos buscan incluso la motivación que tienen es que su nombre trascienda el tiempo. Sí, claro. Eso es lo que todos los grandes líderes lo querían, ¿no? Lograr convertirse en mitos. O sea, yo observo que la mayoría de los grandes personajes, su gran motivación no nada más era saquear o conquistar, incluso la mayoría ni siquiera querían ser reyes, querían romper con una sequía, con una malaria, traer bienestar a sus familias. Muchos de ellos eran conquistadores porque buscaban tierras nuevas para que viviera su prole.
¿no? O tierra fértil para que sea cultivable, o sea, que se pudiera vivir toda la gente de la tierra. Por supuesto, pero estamos hablando de una cultura nórdica que realmente está al norte. Estamos hablando de países como Noruega, como Islandia, Finlandia, Suecia, Alemania, ¿no? Que en ciertas zonas, Dinamarca. Dinamarca, o sea, que ciertas zonas son no todo lo que es Rusia de la parte occidental, pues se Ujú. pone difícil la cosa. O sea, hay 7 meses donde está nevando, fríos, lluvias, vientos fuertísimos. O sea, la gente que creció en estas, o que pobló estas poblaciones, estos lugares, se hizo muy dura, ¿no? Muy, muy dura y resistente. Sí, ves que hablando nosotros de este lado del charco, o sea, nuestros mexicas, aztecas, mayas, toltecas tenían una tierra totalmente fértil, tenían todo pues muy bonito en lo que cabe, o sea, en tierra, en cultivo, y allá era, pues es muy árido, muy frío, ya ves que hay zonas que ya rozan el círculo ártico, entonces son 6 meses de invierno, dos Ujú. meses con sol, y así, o sea, es un clima muy difícil. Sí, y creo que eso fue lo que forjó que inclusive sus creencias, no sé, el caso de la leyenda más conocida, creo yo que es la más conocida, de Thor, ¿no? Y su martillo, Ujú. es como se dice, yo le digo Mjolnir, pero ya no sé si mi dislexia me está haciendo una trampa. Es como Jornir, ya ni sé bien. Mjolnir. Mira, no lo voy a repetir porque no me va a salir, pero así se dice. Es Este, Mjolnir. Mjolnir. Esta historia, esta leyenda de un dios que controla el clima y que tiene la virtud de generar espacios de confianza para poder viajar en el océano, pero no es un dios como otros, ¿no? O sea, es un dios que la manera de motivarte es poniéndote retos más duros. No sé si lo percibes, ¿no? O sea, no es como decir, le voy a rezar a mi Dios Tlaloc para que llueva y haya cosechas. No estoy menospreciando ni minimizando las culturas, ¿eh? Pero me refiero a que la comparación es que hay dioses o deidades que son más buena onda y forjan civilizaciones débiles. El caso de muchas de ellas, pues se han extinto. El caso de los vikingos perduraron hasta la fecha, o sea, inclusive tú conoces, no, no sé, yo no he ido, pero mi mamá recién fue a Noruega, Dinamarca y todo esto, y la cultura es sumamente dura, áspera, valerosa, o sea, la equidad de género, tanto que se persigue, allá la viven. Es que los vikingos tenían una equidad de género bestial, o sea, ahí iban a la guerra hombres, mujeres, o sea, todos, o Sí, sea, todo aquel que pudiera empuñar una espada, hacha, escudo, se lanzaba. Y haciendo énfasis en lo que dices de Thor, o sea, si era como de, ok, primero vamos a quitar lo que Marvel nos ha planteado de Thor. bueno, sí, no era rubio y bobo. Pero, o sea, si, no sé, querías ver que tu barco, tu dracar, fuera el mejor dracar, lo navegabas hacia el oeste y a lo mejor la tormenta más torrencial decías, a fuerzas, Thor está golpeando el cielo con su martillo para ponernos a prueba y darnos a entender de que este es el mejor barco que hemos. Exacto. Y eso era lo que querían probar su barco, ¿no? Decían, a ver, yo no quiero que mi barco esté bonito, quiero que rompa el océano, que lo atraviese. Y eso le da como mucho sabor de héroe, ¿no? Les da ese matiz heroico a la forma de vida de los vikingos. Eh, y lo podemos ver en la creación de su mundo, ¿no? De la mitología nórdica, que el mundo fue creado a partir del vacío. Eso me encanta, donde pues no había más que fuego y Y hielo, hielo. ¿no? Y ya desde ahí dices, empieza emocionante, ¿estarás de acuerdo? Que dices, a ver, ¿cómo que nada más hay fuego y hielo? ¿Y quién nace? No, Empieza pues, muy curioso, ujú, empieza realmente muy curioso, o sea, va a sonar muy, muy viajado para sí, sí. algunas personas, pero sí es el vacío, la tierra de Muspelheim, que es el fuego, Muspelheim, vamos a ajá, ponerlo, los gigantes de fuego, y ajá, Jotunheim, donde están los gigantes de hielo.
Sí, sí. Entonces, de esas dos tierras nace bueno, se empiezan a juntar y empieza a derretirse, dando a despertar a Ymir, el primer gigante. El primer gigante Ymir. Entonces, con las gotas de agua que se derretían de Ymir, salían los primeros seres vivos. Y junto con Ymir despertó una vaca. Eso es muy No recuerdo curioso. bien. Sí, sí, sí. O sea, no recuerdo bien el nombre. Pero la vaca se alimentaba de un bloque de hielo que de ahí despertó Buri, que él es el padre de Odín y sus hermanos. Es como un Poseidón. Ajá, ajá, era lo que te iba a decir. O sea, es muy parecido. O sea, es como un titán, pero fue despertado por una vaca gigante. Y es que la connotación de una vaca, o qué significaba una vaca en esa época, pensándolo aquí, así como etnológicamente hablando, pues la vaca es vida, ¿no? Porque Totalmente. es un ser que te puede dar alimento o servir de alimento o cosechar con ella o sembrar con ella. Inclusive en algunas civilizaciones duermen con las vacas porque dan Sí. calor, dan un montón de cosas. Entonces, se nos hace curioso, ¿no? Porque dices, hay una vaca, pero una vaca era como un perro fiel de estas épocas de las que estamos hablando, ¿no? No, aparte, la leyenda dicta de que de las ubres de la vaca se dieron los Exacto. primeros ríos. O Correcto. sea, ya estamos hablando de la vida como tal, como la estamos planteando ahorita. Ujú. Que no nada más significa el loguito de Alpura, sino estás diciendo que ese ser dotó de vida de humanos la Tierra del Norte, ¿no? Es correcto. O Todo sea, Midgard. Midgard, de hecho, dato curioso, Midgard significa, Ah, eso me gusta porque bueno, uno de los escritores que vamos a conversar más adelante, pues es J.R. Tolkien, ¿no? Y su inspiración tiene mucho que ver en la mitología nórdica. pero mucho, y si lo traducimos al español, Midgard es Tierra Media. Exactamente, la tierra de en medio. Y está curioso porque si lo buscamos en todas las referencias históricas de esta cosmovisión del mundo, pues casi todos tienen la misma cosmovisión, pero los vikingos tienen algo que los diferencia, ¿no? Y es que los dioses se dividen. Hay muchos dioses, hay muchos seres supremos, ¿no? Los Aesir, los Vanir, y entre ellos, pues, un submundo o una, ¿cómo será? Subordinados de seres poderosísimos que, por así decirlo, tienen como una tregua donde pueden decir, somos amigos y ustedes crean un pedacito y yo otro, y después no, después en guerra. Pero me gusta esa percepción de un universo más grande de lo que es la Tierra. No sé si lo percibes así, porque Sí, que va un poquito más allá, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, te dice, no sé, el Yggdrasil, ¿no? Este árbol de la vida. Pues todas las hojas de Yggdrasil es el universo, ¿no? El vasto universo del cosmos. Y nosotros nada más estamos en la mitad. a la mitad. Y en alrededor de Midgard están todos los nueve mundos, ¿no? Incluyendo Asgard, Muspelheim, Jotunheim, Niflheim, todos esos. Incluyendo el Correcto. inframundo. Que el inframundo tiene un rollo bien interesante. Según yo, el inframundo no es como el infierno, es como distinto, ¿no? Como, ¿qué tienes tú de referencia con el inframundo? ¿Qué es el Está Helheim? cool. Helheim, ajá, Sí, es ¿verdad? Helheim. El inframundo vikingo solamente es donde viven los muertos. O sea, si lo planteamos con otra cultura, a lo mejor podría ser lo que es Hades con su Averno. O sea, es lo mismo. O sea, no es de que hiciste algo malo. O sea, no es como un Ujú, ujú. castigo de que estés ahí, sino solamente es donde residen los muertos. Y no te dice, lo que me gusta mucho es que no te dice muertos malos, muertos buenos. O Ajá, sea, no hay un juicio. no hay un juicio. O sea, te mueres y no eres héroe, te vas a Helmheim. Exacto. Pero hay un infierno que sí pareciera más infierno, que es el Muspelheim, creo que se llama, o Muspelheim. Muspelheim, algo así, que ese se parece más al infierno clásico que en el que crecemos, ¿no? Una tierra de fuego, llamas, rocas ardientes, Más dantesco, ¿no? más dantesco, correcto. Entonces, se me hace cotorro porque
para fines de referencia o de referenciar a nuestros escuchas, pues el Helheim podría ser el cielo y el infierno, equivalente al de nosotros, ¿no? Donde dices, O bueno, purgatorio, tal cual. o al purgatorio, y ya después se va repartiendo en pequeños munditos. Eh, y también me gusta eso de que segmenta el Valhalla, ¿no? Como que te dice, el Valhalla no es para todos. O sea, tú no llegas al Valhalla diciendo que quieres mucho a Odín. O sea, tú llegas al Valhalla demostrando que viviste y moriste por Odín. Brodín. Te lo tienes que ganar. O sea, no es como Exacto. con amor, no. Te lo tienes que ganar mostrándolo y mostrando que eres digno de estar ahí. Y eso está bien chido, porque te hace más valioso el objetivo, ¿no? Y es como vivimos la mayoría de nosotros, ¿no? Decimos, oye, si me vas a dar un trabajo, quiero ganármelo, ¿no? Quiero que mi trabajo hable por mí, no que me lo des porque te caigo bien, ¿verdad? Perdonen la referencia a lo mejor muy contemporánea o muy actualizada, pero pues es el equivalente, ¿no? Creo que si lo llevas a un contexto pues básico actual, pues es vivir con ese aplomo, ¿no? Y ese guerrerismo que tenían, vale la pena. Ser tal cual reconocido por lo que haces, ¿no? O sea, no por lo que eres, sino por lo que haces. Y eso está muy bueno. Y no nada más es decir, ah, yo maté a 300 salvajes. No, no, no. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Valió la pena lo que hiciste? Es un rollo muy, muy poético y pues eso ha desembocado en la creación de un universo que digo, ya Marvel nos lo tradujo en imágenes que no creo que sean las más honrosas, Idóneas. ¿no? Sí, Idóneas. no. Sí, porque fíjate que cuando salió la primera de Thor, ¿recuerdas la primera de Thor? Sí, la vi con mucha ilusión y dije, ah, mira, o sea, Yo, está cool, ¿no? O sea, dije, este es Thor. sí, sí, yo igual, o sea, yo vi a Odín, Anthony Hopkins, dije, qué mejor Odín que ese señor. Y de repente ya vi que no era tan Odín, que era como, ese señor no es Odín, ese señor es un señor demasiado raro, y no hay cuervos, y no hay, o sea, no está Las Hugin y cabras Munin, de Thor. no hay cabras, es un universo más gracioso que poético, y luego Thor parece más como un jugador de americano que ya se golpeó mucho la cabeza, y ya, Ya con un buen de contusiones, ¿no? sí, o sea, dices, ¿por qué no habla ni bien? O sea, ¿por qué? O sea, Thor era inteligente, era valeroso, era fuerte, era estratega, o sea, el dios Thor es un dios supremo, que lo elige el martillo por eso, o sea, no lo elige por tener un torso bonito. No, y aparte, no era como 100% bueno, o sea, sí tiene su lado Así, oscuro, o sea, sí, incluso le decían carnicero, o sea, sí parecía, tenía cara de maldito. y Como te lo disfruta. plantan en las historias, Sí, es como demasiado modelo de Prada, el del Marvel, y Thor pues era realmente un vikingo como todos esperaríamos que fuera un vikingo, ¿no? Era Nido panzón. exacto, barbado, desbarbado, o sea, tenía varias etapas, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero hay una historia donde se tiene que vestir de mujer, ¿no? Sí. Me estoy acordando de una que no recuerdo bien y no sé si es un EDA o no es un EDA, pero recuerdo que me dio mucha risa eso, dije, chale, está muy curioso. Fue el primer Dios trans. era muy, progre para su época, Estaba muy avanzado. estaba muy Y, avanzado. y otra cosa que a mí me gusta, y creo que lo intentaron, ¿no? En las de Marvel, pero no lo lograron, es que Thor, pues es un dios que defiende su tierra, nos defiende a nosotros, o sea, es el dios que se mete entre las grandes catástrofes del universo nórdico y nuestra vida como humanos, ¿no? Como mortales. Era como nuestro escudo contra todos, ¿no? El buen Thor. Y Sí, ese es de lo poco que narra Marvel bien, o sea, sí es así como el protector de Midgard. Se acercó, ¿no? Dices, Y, ahí está. ajá, porque ya ves que pues peca un poquito en varias cosas, ¿no? De Loki, Hela, entonces peca un poquito. Sí.
No, ya después ya hicieron un cotorreo. O sea, yo me acuerdo que cuando vi el diseño conceptual de Fenrir, Ujú. dije, me dio mucho coraje. Dije, o sea, no manches, o sea, le echas más ganas a hacer a Hulk que a Fenrir. Y dije, bueno, ya, quiero ver qué pasa. Y ves el conflicto Hulk-Fenrir, es vergonzoso, ¿eh? Si no lo han visto, no lo vean. Te lo puedes adelantar fácilmente. Sí, no, aparte, algo muy importante para el Ragnarok, pues son los hijos de Loki. Y a Ujú. Hela la ponen con la hermana de Loki. Y a Fenrir, pues es. Que nunca he entendido que por qué hacen eso. O sea, si te das cuenta, no hay una justificación narrativa. O sea, que digas, no, 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 que no sea su hermana porque se va a acostar con ella. No pasa nada. O sea, si la dejas como es la historia, no hay un golpe narrativo, o sea, inclusive beneficia la narrativa de la historia. Pero a los guionistas hollywoodescos les encanta hacer esos cambios, ¿no? O sea, de repente decir, ah, era su hija. No, 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 que sea su cuñada. Y ahí dices, ah, bueno, pues va, lo hacemos. Sí, como que ahorita se han dado muchas libertades creativas como para modificar muchísimas cosas. Entonces, sí, es como de, bueno, pues nos adaptamos, no importa. Sí, caso que creo que no sucede tanto en algunas otras representaciones, ¿no? Que ya hablaremos también un poquito ahorita adelante de Vikingos, la serie, que creo que sí logró hacer algo mucho, muy digno de la mitología nórdica. Eh, ¿qué piensas tú? Estaba yo recordando que la historia nórdica no está narrada como otras historias, ¿no? O sea, no hay una herencia histórica de un libro heredado donde puedes leer. Lo que más se aproxima a estos documentos para conocer estas historias, para la audiencia que quiera incorporarse al club de los fanáticos del norte, pues son los Edas, ¿no? O la Edda prosaica. Este, ¿Qué te parecen? Yo me puse aquí algunos que me parecen destacables, ¿no? Empezando por el más famoso que ya mencionamos, el robo del martillo de Thor, ¿no? Donde Loki, sabiendo que es el medio hermano, latoso, mago, brujo, engañador, con muchos poderes más de los que muestran en algunas representaciones, pues logra engañar a Thor, ¿no? Y le roba su martillo, y después Thor, como dijimos antes, tiene que disfrazarse de Nenora, exacto, disfrazarse de Freya. Y ¿quién era Freya? Pues la diosa del amor, ¿no? Como la Afrodita de otras culturas. Este, y tiene que casarse, literal, para tener el apoyo de un gigante y así robar su martillo. Como este tipo de historias, ¿qué te parecen? ¿Crees que se pueden recomendar a un fanático nuevo empezar a leerlas? Sí, totalmente, totalmente. Y aparte, ahorita están surgiendo unos libros que no voy a decir la marca porque no estamos promoviendo, No, sí, dile para que pero nos patrocine. este, si Sí, mal, o ponemos ahí la fotito. sí, 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 la editorial es Gredos. Ok, ok. Es una editorial que ha hecho, pues mitos y leyendas, son más o menos 59 volúmenes que sacaron hace como 6 años y ahorita, actual, lo están volviendo a relanzar, igual con un audiolibro. Y va por volumen, por Dios. O sea, un volumen es Thor, otro volumen es Odín, otro volumen es Loki y otro volumen, incluso con héroes, pues vikingos, ¿no? Está Siegfried, está Ragnar, está Beowulf, o sea, están todos. Sí, 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 y ese está chido que lo estén refrescando, porque leerlos por el puro hobby de leerlos, están muy bien redactados porque son poemas. Entonces, las traducciones, digo, si se leen en inglés tienen una métrica distinta, ¿no? Pero en español también están muy bonitos. O sea, creo que lo logran bajar muy bien a la traducción, o los traductores lo hicieron muy bien. Y pues recomendable, ¿no? Recomendable ahí que inviertan una lanita en sus sedas. Ya si no, pues mínimo descárguense un PDF y ahí vayanlos leyendo. Inclusive hay una aplicación, la voy a poner en el video, no me acuerdo ahorita el nombre. Una aplicación donde puedes leer los sedas en el celular. No, aparte es lectura muy ligera, o sea, sí son libros muy...
y cortitas, o sea, Ujú. es lo que me gusta, porque son como poemitas, y te cuentan una narrativa breve, concisa, una aventura, que la puedes traducir en un cuento, como la puedes traducir en una película. Entonces, eso me gusta mucho de pues esta mitología. Sí, o sea, está también hecho que de un cuento muy pequeño puedes hacer algo bestial como una producción audiovisual. Exacto. Se presta muy cañón. Y es que cada personaje tiene toda una historia, ¿no? Por ejemplo, ahí te compartía sobre la muerte de Balder, ¿no? Que quién era Balder. Uno dice, bueno, el nombre no te dice mucho, pero bueno, Balder era el dios de la luz y la bondad, era como el equivalente al dios más amigable, ¿no? El más amistoso, que andaba brincando por todo el mundo y era el más amigo y demás. El Y hijo favorito de Odín. el hijo favorito de Odín, que obviamente te hace referencia a muchas cosas. Dices, ok, entonces hay un tremendo conflicto, porque tiene un hijo que no es su hijo, y es un tramposo Loki, ¿verdad? Y luego tiene a Balder, que es el hijo perfecto, ¿no? Que es poderoso, lindo, noble. Y dices, a ver, ¿y qué pasa con Balder en la historia? ¿Y cómo llega a Helheim? Y dices, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿el hijo bueno no termina bien? Pues recordemos que también Odín le dio un hechizo de protección contra cualquier arma a Balder. O sea, el miedo para que le pasara algo a Baldur fue tan grande en Odín que fue como, ¿sabes qué? Ningún arma puede matar a mi hijo. Y está bastante chido esto, ¿no? Hay una historia, no sé si se llama Sigurd, que se parece mucho al Señor de los Anillos. Ahorita me Sí, de acordé. hecho, de ahí sacó Tolkien la leyenda. Sí, es un anillo maldito. Está bien buena, o sea, digo, el Señor de los Anillos es majestuosa, pero la historia de Sigurd está bien chida porque es como más trágica. O sea, parece más como si lo hubieras escrito ay, ¿cómo se llama el escritor de Espada de Hielo y George R. Fuego? Martin. No, el de Hielo y Fuego, Ah, R. Martin, sí. ay, ya George sí, R. me lo R. dijiste. Martin. George R. R. Martin, ¿no? Como si lo hubiera escrito él, así con mucha crueldad. O sea, tienes que morir por el anillo. Punto. Es que Martin está loquísimo. O sea, lo que lees en Canción de Hielo y Fuego, luego hay pasajes que dices, ¿cómo se le ocurrió esto? Porque está muy, muy explícito. La neta, ese señor creo yo, hizo como un compendio cronológico de la historia de la humanidad, la mitología de la humanidad nórdica, y le añadió como el realismo contemporáneo de las tradiciones, ¿no? Y dije que es una obra maestra también. Game of Thrones, tanto la serie como los libros, pues son maravillosos, ¿no? O sea, 100% recomendables ambos. Yo creo que los fanáticos de la cultura nórdica disfrutarían más los libros porque tienen más información. Pero la serie también es muy buena, ¿no? Game of Thrones. Sí, aunque a muchos no les gustó cómo acabó, a mí sí me gustó. O sea, yo leí los libros ya después. Los libros sí acaban muy diferentes. De hecho, todavía la historia no ha acabado. Este. Ya pasó mucho tiempo, entonces no es spoiler. Los libros Sí, ya. acaban en la muerte de Que coincide con el final que tiene la serie. O sea, aunque ellos se van más lejos, pero coincide. No, pero cuando muere por primera vez, que ya ves que deja Pasar pasar a a los... los... Que lo resucita la bruja roja en la serie, ¿no? Exacto. En los libros todavía no sabemos si murió realmente o si lo van a resucitar como en la serie. Yo la neta confío mucho en la serie porque estuvo trabajando ahí R. Martin. O sea, estuvo ahí metido, leyendo guiones, adaptaciones y demás. Entonces digo, bueno, ¿qué más quiere uno? O sea, ¿qué quisiéramos que nuestros escritores muertos estuvieran ahí revisando, ¿cómo se llama este? Los anillos del poder de Amazon, del ¿no? poder. Y dijeras, Algo, Algo ayúdalos un chistoso poquito. que... Algo chistoso que dijo Tolkien para cuando vendió los derechos y fue, no quiero que Walt Disney haga mis películas porque no me gusta cómo trabaja. No sé si ya sea que estoy viejo, yo era muy fan de Disney, ¿eh? Pero ahora que estoy viejo, le he perdido mucho el gusto y empiezo a entender a Tolkien. Porque si, digo, el ejemplo más cercano, los enanos.
¿no? El contexto de los enanos en el mundo de Midgard, en el mundo de los vikingos, los enanos son grandes personajes con muchos poderes. O sea, inclusive, no sé, cuando pensamos que crean el collar de Brisingamen, Brisingamen. ¿no? Que es un collar forjado con un chorro de poderes y demás. Los enanos son una cosa bárbara, o sea, no son cualquier cosa. Y los enanos de Disney, pues sí son acá como tuntún, ¿o cómo se llama? Medio metro, ¿no? O sea, tontín, ¿no? Les quita todo el poder. No, aparte, como que el repudio de Tolkien con Disney igual fue con Mary Poppins. Creo que a la autora no le fue nada bien en cuestión de lana. Y pues todo se lo clavó Walt Disney. Sí, seguro. Sí, Y sí, los enanos, o sea, sí están muy diluidos. O sea, ahorita me viene mucho a la mente, los enanos están bien interesantes. Y de hecho, el significado enano viene de una palabra que no significa enano. a ver, esa plática está bueno, está bueno. O sea, en la mitología nórdica, Ajá, los enanos son duergar. Duergar. Ajá, la palabra original es duergar. Entonces, de ahí se traduce como dwarf. Los dwarfs, ajá. Y enano, nanus, en latín, es pequeño en su especie. Sí, sí. Eh, pero también, si lo traducimos como tal, duergar podría ser tuergo. Pero, ahí te va. En latín podría ser tuerto. O sea, si lo traducimos al Wow. español, es tuerto. Puede aproximar más a Odín. Pero no, sí y no. ¿Por qué? Porque es como sin forma. O sea, se traduce tal cual como si no tuviera forma, una forma diferente. Ok, ok. Entonces, pues ya fue como traducido al inglés dwarf, pues enano. Órale. Son personas chiquitas, ya cambió todo. Personas chiquitas. Cuando no, realmente no son tan chiquitos, ¿eh? No, pues según los nórdicos, pues son personas que llegan a medir hasta 1,5 metros y de complexión robusta y poderosa. Entonces, si dices, pues imagínate un chaparrito de 1,5 metros, pero que puede tener la fuerza de 5 o 6 personas, pues no está fácil, ¿no? O hasta 12. Sigfrido se enfrenta a uno que según tiene la fuerza de 12 enanos. Digo, de 12 12, hombres. 12 hombres. Y además súmale que tienen la capacidad, son los únicos en la Tierra Media, bueno, algunos elfos también, de construir objetos mágicos, ¿no? Con metalurgia, con forja, con joyería, que pueden hacer artefactos mágicos, que puede ir de la magia de tener más belleza, o tener más fuerza, o viajar, ¿no? O cruzar los mundos. O sea, estás hablando de un dote o un don bastante poderoso, ¿no? Ellos construyen el martillo de Thor. Sí, construyen el martillo de Thor, el collar de Freya, la lanza Gundir, Brisingamen. Incluso un enano es el que tiene el elixir de Mimir, que fue el elixir que Odín tuvo que obtener a cambio de su ojo. El que pierde su ojo, es cierto. Oye, vamos a pausar y Uh -huh. regresamos. ¿Va? Sí, sirve que me Digo, cambio de spot. va que va. Aquí andamos. Okay, va. Esto que estamos platicando de algunas características precisas que tienen los personajes de la mitología, creo que le da más sabor a la mitología. Yo creo que puede suceder con todas las mitologías, ¿no? Que hasta que no le indagas un poquito más, se vuelven más encantadoras. En el caso de la nórdica sí tiene ese detalle, ¿no? Que entre más le rascas, como que dices, Más te encariñas. exacto, más te encariñas, ¿no? Con los personajes enanos, con la historia. Esto que decías de la pérdida del ojo de Odín, ¿no? Que cuando, pues obsesionado, obcecado por obtener sabiduría y ser el hombre más sabio del mundo, pues se toma esta pocioncita mágica y pierde ese ojo que todo lo ve, ¿no? Y a cambio, con Mimir. Y entonces, también nos habla de unos dioses que se parecen a nosotros. No sé si lo percibes así, que son perros, que son... Humanizado.
exacto, ¿no? Que son tercos, obstinados, obsesivos, ¿no? Que también tienen esta debilidad emocional que en otras culturas no se percibe tanto. Y eso a mí en lo personal me hace sentir seguridad. No sé si te pasa que cuando conoces una persona, una amistad, un colaborador de trabajo, etcétera, entre más conexiones de similitud tienes con él o ella, generas un vínculo de mayor confianza, ¿no? Dices, este cogea del mismo pie que yo, este tartamudea como yo al principio, y yo genero como un vínculo. Con estas deidades y personajes supremos nórdicos, a mí me pasa eso. Y llega un punto en el que puedo sentir sumamente humano a Odín, ¿no? A Wotan, a Woden. ¿Qué piensas tú? Pues es que sí, o sea, literalmente te identificas con los personajes, con los dioses nórdicos, y dices, este sí me va a entender si le cuento mis pesares, ¿sabes? O sea, este sí ha vivido, o interpretas que ha vivido lo que tú, lo más parecido, y dices, este si yo le platico me entiende totalmente, ¿no? Porque son incluso problemas familiares lo que... Sí, la mayoría de ellos. Mitología. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, o sea, totalmente son más humanizados y no están tan diosificados, ¿no? Tan sobrenatural de lo que Inclu- cabe, ¿no? Porque pero inclusive mueren, o sea, si te das cuenta, hasta Odín muere. Y dices, wow, o sea, entonces estamos hablando de dioses finitos, dioses que no son todos poderosos, sino que tienen un inmenso poder, pero que lo pueden perder, y eso hace que estén en conflicto constante, ¿no? Y no sé, me gusta mucho esa parte, y esta mitología indoeuropea creo que lo lleva a connotaciones muy, muy geniales, ¿no? Creo que se puede encontrar también en la mitología griega, ¿no? Donde puedes ver a Zeus, donde puedes ver ciertas historias que también se conservan, pero no tan claro como en la nórdica. sí, no tan enfatizado a lo humano, sino está más enfatizado a lo sobrenatural, como lo puede ser un dios totalmente, ¿no? Sobre los mortales. Exacto. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de la doctrina que se lleva como, se le conoce como paganismo nórdico, como asatru? ¿Cómo la percibes? ¿Crees que es algo que gradualmente se va a extinguir por completo? ¿Percibes que habrá una reconexión con ella? ¿Cómo lo has visto tú? Para los que no saben, igual platícanos un poquito de qué es los asatrus. Pues es que en sí no es como una desconexión, o sea, yo creo que no va a desaparecer, si de por sí los vikingos nunca perdieron, nunca Ujú. fueron conquistados, eso hay que recalcarlo. Los vikingos se fueron diluyendo con las demás culturas, pero inclusive ya diluyéndose con el cristianismo, con los rus que ya eran cristianos en ese momento y todo, jamás se perdió ese paganismo que impera. De hecho, creo que en Noruega todavía está una iglesia odinista como tal. Sí, sí. Y no sé si has escuchado los 9 acuerdos No. de un clan vikingo. A ver, ¿tú sabes algunos? Sí, 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 sí. O sea, Échame son chéves. Como unas, como una doctrina a seguir tal cual, pero sí son acuerdos que si los pones en comparativa, pues dices, pues no están alejados de una realidad como para vivir en una sociedad en común, ¿sabes? Ujú, ujú. O sea, por ejemplo, uno sería coraje, que es como de siempre, pues tener ese ímpetu de pelea, ¿no? De te invaden, pues vamos todos a luchar, ¿no? La verdad, o sea, siempre hablar con verdad, honor, que va muy de la mano con eso, fidelidad a tu clan, o sea, tienes Ujú. que hacer todo sin treta, sin traición, sin malicia, tienes que ser muy disciplinado también. O sea, te habla de que tienes que ser disciplinado, hospitalidad, se me fue la palabra, perdón, Entonces, ser hospitalario. hospitalario, gracias. Debes de ser productivo. O sea, ve esas, o sea, incluso tienes que ser autónomo. O sea, ve
esos acuerdos no son tan difíciles de seguir. De hecho, hablan de una persona muy bien. O sea, si te dices cómo es un líder o cómo es Elon Musk, ¿no? ¿Qué lo llevó tan lejos? Es pues la perseverancia, la autonomía, la disciplina con lo mismo, que sea productivo. Y eso pues, está plasmado en los 9 acuerdos para los clanes nórdicos. Ajá. Y creo que eso ha hecho que a recientes fechas haya como un resurgimiento en el interés, ¿no? Del paganismo nórdico, porque hay que ser honestos, la mayoría de las doctrinas están llenas de escalas piramidales de control, ¿no? Donde Totalmente. hay líderes que te piden un billete para vivir de tu creencia y en base a eso va fortaleciéndose un montón de ideologías. Digo, el ejemplo más claro, sin irnos lejos, cristianismo y catolicismo, ¿no? El cristianismo ortodoxo. Pues lo que lo ha hecho tóxico, inclusive lo que lo hacía tóxico en esas épocas de los vikingos, era estas diferencias en las usos y costumbres dependiendo tu poder jerárquico en el club, ¿no? Y lo que mencionas de los 9 acuerdos, pues en ningún momento te está diciendo venerar a tu líder como a nadie más, no te está diciendo rendirle ofrenda al jefe del clan, te está diciendo trabaja, sé honesto, ten coraje para enfrentar la vida, pues está pidiendo Fiel con cosas tu familia, o sea, bien con tu familia. vivir en sociedad. Los clanes, por ejemplo, los clanes abarcaban todas las personas que vivían en un centro social. O sea, hijos que no eran tus hijos, niños ajenos, huérfanos, todos eran parte de tu clan. Y por eso tenían esta eh, como interpretación de que eran muy en equipo, ¿no? Que trabajaban mucho en equipo. Pensemos en un Drakkar, perdón. Todos tenían que remar, inclusive el jefazo como el no jefazo, pero que así Sí, sí, funcionaba. totalmente. Entonces, esos eslabones de creación de clanes creo que están muy chidos. Y además, si pensamos en estas culturas ancestrales, esa conexión con la naturaleza, ¿no? De cómo conectaban con el viento, con el océano, con las tierras, con las Con rocas, el cultivo. con los cultivos, ¿no? Y cómo se apartan de las instituciones religiosas, ¿no? Creo que por eso la religión Asatru o los odinistas, te soy honesto, yo creo que van a empezar a cobrar muchísima fuerza en los próximos años porque te presentan un culto más libre de presión y más tangible. O sea, creencias prácticas donde puedes considerarte parte de la creencia sin necesidad de que te estén regañando, ¿no? Así lo veo yo y creo que salvo que tú me digas otra cosa, ¿no? Adelante. Pues de hecho, incluso, o sea, no es como que la pongas como en práctica todos los días. O sea, simplemente no es algo más allá de lo que te pide los 9 acuerdos. O sea, realmente es algo como para vivir como en sociedad funcional. Ujú. E incluso todos esos te impulsan a ser mejor persona. Yo creo que Tal cual. sí. O sea, no tienes que ser como ortodoxo, ni siquiera tienes que seguir como el odinismo como tal, para que puedas seguir esas normas Ujú. y ponerlas en función con tu persona y con tu día a día. O sea, no sé Sí, si vaya a, no sé si lo veo como que resurja la iglesia, no creo, pero sí va a tener más fuerza en la sociedad como tal, la conexión con la naturaleza y pues pues sí, como las normas del odinismo. y es que la sustentabilidad simplemente, o sea, los vikingos vivían de manera sustentable. O sea, los vikingos no deforestaron sus territorios. Por Pero ejemplo, deforestaron otro. exactamente. Bueno, pero tampoco fue como que los dejaran en sequía, ¿no? O sea, sí, no los voy a santificar. Sí, mataban niños, mataban mujeres, mataban todo lo que se les atravesaba. Y hacían rituales y sacrificios con estas personas y demás, ¿no? Pero mi punto aquí va de que dentro de todo este caos, que sí está muy claro que lo hicieron, tenían unas prácticas de respeto natural, inclusive hasta pedían permiso para hacer ciertas cosas a la naturaleza. Cosa que estaba muy chida. Por ejemplo, al navegar, pues pedían permiso al océano para cruzarlo. Y eso estaba muy Es que padre. nosotros estamos acostumbrados a ver el vikingo como un barbarie, sí, con una barbarie, una brutez, un salvajismo muy escandalizado, cuando también pues eran personas
que se dedicaban a lo espiritual con sus dioses, a la naturaleza, incluso el cuidado de la barba, el cómo eran con su familia, o sea, todo eso siento que está como un poquito mermado por toda la brutalidad, saqueo y todo eso que pues, a todos nos encanta también, ¿no? Ah, claro, sí. Es la parte genial en las series, ¿no? Y en las películas. Sí, es la parte divertida. La parte divertida, porque pues no, ahora sí que no nos toca enfrentarlos, ¿verdad? Que me pongo a recordar, o sea, hay una conexión con que los vikingos llegaron a Norteamérica, ¿no? Hace un montón de cientos de años. Y que La... la Ajá. referencia que tenían los indígenas norteamericanos, pues es que eran aterradores. O sea que literal los guerreros indios de esa época no solamente no podían pelear con ellos, sino que se aterraron al verlos. Entonces, Es que algo eran que totalmente diferentes a ellos. sí, sí. Y de hecho esa que dices es la Vinland Saga. No sé si la has escuchado así como tal el nombre. No lo he escuchado. A ver, platícame. El Vinland. El Va Vinland. con Leif Erikson y Eric el Rojo, Ah, claro que fue el que llegó hasta acá. Ujú. que llegó hasta acá, exacto. De hecho, vamos a retomar unos personajillos de la serie de Vikings. Ahí sale, ¿no? En la última temporada sale Eric el Rojo. Pero ojo, dato curioso, Vikings, lo único que peca es de que muchos personajes no se conocieron. Ah, bueno, sí, la mayor. Ahí siento que la licencia que se toman para hacerlos conectar, se las perdoné. Porque Son los grandes vikingos de todas las épocas unidos sí, en una sola. sí lo hicieron como un Avengers de los vikingos, ¿no? Ándale, Y yo sí me totalmente de acuerdo. disfruto mucho, la verdad. O sea, puede ser que alguien más conservador de las normas diga, no. Ragnar no era no vivió con Ragnar, ni lo conoció. Pero pues que hayan hecho el drama de que son hermanos y rollos así, se me hizo muy chido, la neta. Pues nada más tantito, Sí, no sí, conozco dale. a alguien que haya tenido una queja con vikingos. Nada, o sea, bueno, sí, Nada, nada. que te cagaba la madre Ivar, ¿no? En algún punto tenías que odiar a Ivar. ¿Estás de acuerdo? En algún punto lo tienes que Ivar, odiar. o lo amas o lo odias. O sea, sí es un amor-odio. Ya, exacto, porque hay puntos donde dices, wow, sí siento su dolor, y otros dices, hijo de la fregada, está pasado de rosca ese brother. Pero es muy Sí. vikingo ese Ivar, ¿eh? Y era muy listo. Nada, tremendo ese cuate. Si no han visto la serie de Vikingos, de verdad, dejen de estudiar y vean la serie de Vikingos, dejen de trabajar y vean la serie de Vikingos. Es una maravilla. Es una joya totalmente. Y retomando un poquito el tema de la Vinland, Sí, sí. Floki fue el que estaba explorando más tierras. Ujú. Entonces él, o sea, no lo explora como en la serie él solito para buscar la tierra de los dioses, no, o sea, sí tenía gente a su cargo. Llegan a Islandia, que Islandia, ahorita dato curioso, los bosques que tiene Islandia son artificiales, Ah, claro, ellos los generaron. porque todos los árboles que había en ese entonces, pues se los fletaron los nórdicos. Sí, sí. Entonces, Eric el Rojo fue exiliado por asesinato. Y eso ya es raro hablando de una cultura donde se mataban. Se mataba. O sea, sí fue, es que creo que fue un amigo muy cercano de él, o sea, básicamente fue una traición lo que él hizo. Entonces fue exiliado y fue mandado a, bueno, él se exilió y llegó a lo que es Groenlandia. Eric Rojo llega a Groenlandia y es el papá de Leif De Erikson. Leif. Ajá, de Exacto, Leif Leif Erikson. Erikson, que es el que llega a Norteamérica. A Norteamérica, de hecho llega a Canadá. Canadá tiene Hay una Un villa, ¿no? yacimiento. Un yacimiento. Un Canadiense se yacimiento conserva, que de está nórdicos. precioso. sí, sí está preciosísimo. Y de hecho, más abajo hacia donde estamos nosotros, Sí, sí. no sé si has escuchado la leyenda de que se supone que Quetzalcóatl era un vikingo. Sí, y yo creo que sí, porque cumple con todas las características físicas, ¿no? Inclusive la serpiente emplumada
Un Drakkar, perdón. Ajá. un Drakkar y pues a lo mejor con las placas que tenían como de armadura, ahí están las plumas. Hijo del Es, Sol, pues era rubio. es rubio. Todos los sistemas de cosecha que comparten con los nativos de acá, pues es sumamente europeizado. Y la otra cosa que tenían los vikingos era que no se mezclaban con los esclavos. O sea, no, ¿cómo decirlo? No se reproducían. Y Sí, por eso pues sí, no hay totalmente. como una descendencia mezclada, ¿no? No hay un mestizaje porque pues ellos se consideraban que no iban a mezclarse con una india nativa mesoamericana, ¿no? No, Este, incluso en sus momentos de saqueo, sí era como de, ok, pues haz lo que quieras, pero no se mezcla la sangre. O sea, sí, o no sea, se no puede tienen haber hijos o descendencia. progenie, sí, con nadie que no sea de nuestros pueblos. Y eso los hizo ser una raza sumamente fuerte. O sea, ahorita nosotros conocemos un danés o una chica noruega y son vigorosamente poderosos. O sea, siguen conservando una genética fuerte. O sea, y di que nosotros no estamos chiquitos, ya no somos el promedio bebé, pero sí te sorprendes, ¿no? Que de repente a mí me tocó conocer un cuate de Dinamarca y dije, Santa cachucha, de verdad es un ser humano como yo. No por brillo, sino por fornido, toda la complexión física es más gruesa, más grande. Y dije, Sí, todas órale, las dimensiones, ¿no? O sea, de por sí es sí, muy raro que nosotros veamos a alguien más alto que nosotros sí, sí, y de repente llega alguien con una dimensión que le llegas a la cabeza. sí, sí. Ahí tengo que voltear hacia arriba por primera vez. Sí, o sea, está muy raro. O sea, incluso llega a ser hasta incómodo porque pues, no estás acostumbrado a hacer eso. Sí, te sientes chistoso, ¿no? Así como, ay, mira, así me ven a mí, qué padre. Exacto. Pero pues ahí están estos personajes, digo, ya platicamos sobre Eric el Rojo, Leif Erikson, que son como los que la mayoría conocemos, ¿no? Y o por lo menos los que deberíamos de conocer, porque son los que llegaron a nuestro continente, tanto a Sí, de hecho Groenlandia como a llegaron, Canadá. llegaron 500 años antes de Cristóbal, más o Sí, menos. porque ellos estuvieron en el 1020, creo que es que Erikson anda por acá, el 1000 algo. Entonces, Sí. pues mucho más, precoz que Cristóbal Colón. Pero súper. Y ellos ni siquiera fue como de hay otro mundo, no, o sea, nada más es como hay otras tierras, es más fértil. Y Vinland es la parte de Canadá. Ah, sí, sí, Así se le llamó. y es Terranova en Canadá para los que quieran ir a visitar, pues es una visita obligada. Digo, ahorita andamos en crisis y no podemos echarnos un viaje de 60,000 pesos, pero esperemos en un rato sí, ¿no? Nos Pero mira, echaremos ahí una te va. escapada. Existe Google Maps. Vamos a economizar. Ándale, Tantito un Google viaje. Maps, te pones a turistear y te ahorras, pero pues estás conociendo. O sea, el conocimiento y está. El conocimiento está, la experiencia es la que hace falta, ¿no? Bueno, no, también lo experimentas porque pues, le lees, ves qué tiene. Es una bendición este rollo pues del el internet, ¿no? O sea, ya ahorita puedes viajar a cualquier lado y disfrutar un buen de cosas de manera muy cercana. Sí, a lo mejor no es como la experiencia vívida, pero vaya, te acercas a otras culturas, a otros pueblos y pues si estás escaso de capital, pues, solamente un poquito de creatividad y listo. Y es como se hacía antes, ¿no? Antes, pues la gente no viajaba como ahorita. O sea, antes las personas leían libros, notas, ensayos, escuchaban canciones de lugares, ¿no? Pero en los vikingos, mucho de su narrativa son poemas y canciones. Las Entonces, famosas sagas. exactamente. Y entonces, pues, la trama o los pequeños vikinguitos conocieron las hazañas de todos sus héroes por canciones. Y así era como se motivaban a ser marineros, ¿no? Hay una canción que sale en Vikingos, no sé si la recuerdan, en la serie Vikingos, que es la de Mi mamá My me dijo que Mother no. Told Me. Qué cosa más bella de canción, ¿estás de acuerdo? Totalmente. O sea, para quien no la conozca, traducida al español, diría, mi madre me dijo que algún día
podría viajar en un barco para tener galeras de oro. Exactamente. Y la manera en que la cantan es un himno, porque van cantándolo en grupo. Y lo cantan primero 10